Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el programa del curso de R. El día de ayer pues, vimos una breve historia, una descripción del lenguaje de programación, algunas características del lenguaje de programación, la interfaz básica que aparece cuando se instala el lenguaje de programación de forma local, algunos comandos básicos de cómo se puede interactuar con la consola de comandos. Entonces uno puede directamente escribir las instrucciones y ahí cuando presionamos Enter, pues de una vez el comando se ejecuta. Podemos ver la respuesta de la ejecución del comando de una vez, sin necesidad de pasar por etapas intermedias de compilación ni nada de esas cosas. Y finalmente, pues también vimos los entornos de desarrollo que permiten de la misma manera escribir comandos como en la consola, pero adicionalmente tienen otras funcionalidades que permiten hacer más fácil la programación o la escritura del código. Entre esos hay muchos. Uno puede ir a internet y buscar entorno de desarrollo para R y va a salir una lista larguísima de opciones. Yo puse aquí tres de los más conocidos, de los más utilizados. Incluso el más utilizado es este, que es el primero que puse acá, que es RStudio. Y hay dos versiones, una versión para descargar e instalar localmente y otra versión para utilizar en línea. En dado caso, pues que no podamos instalar la aplicación localmente, podemos usar esa misma aplicación, pero en línea. Yo les contaba también que para usar esa aplicación en línea es necesario crear una cuenta, un usuario, una contraseña, pero pues como nosotros tenemos ya una cuenta con Google, no es necesario hacer eso, sino que simplemente entramos aquí a la página restudio.cloud, ponemos aquí en login y ahí nos va a dar la opción de ingresar con Google. Damos clic ahí y si ya estamos en nuestro correo, pues de una vez seleccionamos con qué cuenta queremos ingresar y de una vez ahí ya nos da el acceso. Voy a trabajar principalmente el resto del curso con esa herramienta y voy a, incluso de pronto en algunos momentos puede que ejecute algunos comandos en la consola local, pero pues a modo de ejemplo. Principalmente vamos a usar esta herramienta porque pues, como les digo, el entorno de desarrollo tiene muchas facilidades para poder escribir el código. En este caso, pues, si uno crea un proyecto nuevo, viene acá, le dice nuevo proyecto y le dice proyecto de RStudio y ahí empieza a preparar todas las herramientas para que empecemos a escribir el código. Yo les había mostrado ayer también algunas características de RStudio, que principalmente la pantalla la divide en tres ventanas y cada una de esas tres ventanas pues muestra algunas características específicas del código que estamos escribiendo y también permite pues consultar información adicional respecto a alguna función o algún comando que tengamos o que queramos consultar. En ese caso también vimos aquí cómo consultar esa ayuda. Vimos que era con este símbolo al comienzo del comando o simplemente con la función help y entre paréntesis el nombre de la función que queremos consultar. Entonces yo puedo escribir algo así como help c, doy enter y entonces aquí en esta ventana, en la ventana inferior derecha, nos sale la información de el comando que estamos consultando. Entonces aparece la descripción, aparece
la forma en cómo se usa genéricamente, los argumentos que recibe. Aquí hay información adicional de cómo ese método o cómo esa función se comporta, algunos valores que puede retornar, y hay unas referencias si queremos ir a incluso profundizar más en la información. Hay unas funciones asociadas o similares y finalmente hay unos ejemplos que podemos ver, incluso podemos ejecutar en la consola. Entonces yo les decía que están estas tres ventanas y aquí nosotros podemos empezar a ejecutar nuestros comandos como lo podríamos hacer en la consola local si lo instalamos. Aquí entonces podemos crear variables, podemos asignarles valor sin ningún problema, podemos imprimir los valores. También yo les mostraba que cuando yo creo una variable aquí en la consola, automáticamente aquí donde dice environment van a aparecer las listas de las variables que yo voy creando y los valores asociados que contienen. En este caso creé una variable x y le asigné el valor 34 y efectivamente eso es lo que apareció allá. También puedo crear una variable que se llame vector y que contenga una lista de números. Yo puedo decir, bueno, esto así, listo, doy enter y efectivamente cuando doy enter la variable se crea y cuando se crea se le asigna también el valor o los valores que yo le estoy indicando. En este caso la variable se va a llamar vector, allá la creó y tiene como valores los números 2, 6, 75, 2 y menos 1, que efectivamente fueron los valores que yo le especifiqué. Entonces puedo yo, en la medida en la que las variables se vayan creando, yo puedo ir allá y mirar qué valores tienen, o si en algún momento de la ejecución de mis comandos esas variables van cambiando de valor. Bueno, adicional a esto, que es las funcionalidades más básicas del entorno, también yo puedo ver que cuando yo creé esta parte para que me aparecieran estas ventanas, yo le dije al entorno que creara un proyecto. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de archivos que contienen código y también dentro del proyecto yo también puedo incluir los archivos que contienen datos. Entonces, en ese proyecto yo puedo incluir eso. ¿Cómo puedo yo verlos? Bueno, aquí donde dice Files, aquí están todos los archivos que hacen parte de mi proyecto. Dentro de ese proyecto, como les digo, yo puedo incluir varios archivos que contienen código o puedo incluir archivos que contienen datos. Y todo eso va a ser en conjunto, va a constituir el proyecto. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, aparte de yo poder ejecutar líneas de código sueltas o comandos sueltos en la consola, como lo hago aquí, yo también puedo crear un archivo que contenga varias líneas de código. Y una vez yo creo ese archivo con todas las líneas de código necesarias, yo puedo venir aquí al entorno y ejecutarlo. Incluso entonces puedo crear el archivo desde aquí. Si yo voy aquí donde dice File y le digo nuevo archivo donde dice RScript, yo hago clic ahí y me abre otra ventana, una cuarta ventana. ¿Qué es esa cuarta ventana? Bueno, esa cuarta ventana es la ventana del código. La ventana del código que yo voy a escribir. Entonces, ese código es código de texto plano. Yo lo puedo escribir aquí en el entorno, pero pues yo también lo puedo escribir en un editor de texto sin ningún problema. La idea del archivo es que el archivo va a contener dentro varias líneas de código que se van a poder ejecutar de una sola vez. ¿Cómo se hace eso? Bueno, supongamos que yo voy a crear la misma variable x. En este caso, yo escribo el código de la misma forma como si lo estuviera escribiendo en la consola, pero la diferencia es que aquí lo voy a almacenar en un archivo. Entonces, yo voy escribiendo el código y en la medida en la que yo lo vaya escribiendo no se va ejecutando, porque es esa la diferencia entre escribir el código dentro de un archivo y escribirlo directamente en la consola.
Cuando yo lo escribo en un archivo, pues simplemente yo voy escribiendo las líneas de código, pero ellas no se están ejecutando, simplemente las voy escribiendo una por una y yo me voy imaginando cómo es que ese código se va a ir ejecutando. Entonces yo asumo aquí que si todo está correcto, va a imprimir 23, pero pues no lo veo en este momento porque solo estoy creando el archivo. Entonces, una vez yo escribo mis instrucciones, el código en mi archivo, yo lo puedo guardar. Bueno, aquí es control S, normalito, y me va a preguntar el nombre. Yo le digo código 1, puede ser, guardar. Y cuando le digo eso, si se dan cuenta, aquí en la pestaña Files de la ventana inferior izquierda, inferior derecha, me va a mostrar el archivo, código 1.r. Ahí ya está el código que yo estaba escribiendo. Si le doy doble clic, ahí aparece. Listo. ¿Cómo hago para ejecutar ese código que acabé de escribir en ese archivo? Bueno, una forma podría ser seleccionar todo el archivo y darle clic aquí a Run. Entonces, efectivamente, se van seleccionando cada una de las líneas y se van ejecutando en la consola. Entonces, lo que hace el entorno es copiar la línea y pegarla en la consola y ejecutarla. Y muestra el resultado. Y eso es lo que está haciendo ahí. Esa es una forma. Otra forma es yendo aquí donde dice Source y haciendo clic. ¿Qué pasa si yo hago clic en Source? Que el archivo se ejecuta o el contenido del archivo se ejecuta, el código que hay adentro se ejecuta, pero yo no veo nada. Entonces vuelvo a hacerlo. ¿Cómo sé yo que efectivamente se está ejecutando? Porque aquí las variables van a aparecer en la ventana superior derecha. En este momento me está diciendo que no hay variables, que hay vacío, que el entorno está vacío, es decir, no hay variables creadas y no hay valores. Si yo ejecuto el archivo, quedarían aparecer X, Y, Z, con sus respectivos valores. Entonces yo pongo aquí play y efectivamente ahí está ejecutando. Cuando termina, ya terminó, me salen las tres variables con sus valores respectivos. Quiere decir, el código que en el archivo ya se ejecutó. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas de ejecutarlo? Pues precisamente que si lo ejecuto haciendo clic aquí en Run, me va a aparecer cada una de las líneas, yo las voy a poder ver y voy a poder ver el resultado de la ejecución de cada una de ellas. Si lo hago a través del clic en Source, el archivo se va a ejecutar, los comandos que están dentro del archivo se ejecutan, pero yo no los puedo ver o no los veo uno por uno. ¿Cómo garantizo que sí efectivamente el archivo se ejecutó? Bueno, en este caso fue mirando que las variables se crearon. Se crearon las variables X, Y, Z y con sus valores respectivos. Entonces, una vez que el archivo se ejecutó, las variables quedaron ahí, yo puedo incluso seguir trabajando con esas variables porque están en memoria en este momento. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vale X? Y ahí me va a aparecer. O yo puedo decir X menos Y. Yo puedo realizar operaciones sobre esas variables porque están en memoria. Esas son las dos diferencias. Hay que recordar que si yo voy a hacerlo con run, tengo que seleccionar las líneas que quiero ejecutar. Si no ejecuto ninguna, solo se va a ejecutar la última. Si no selecciono ninguna, se ejecuta la última línea nomás. En este caso, la línea 5 es vacía, entonces no hace nada. La línea 6. Si lo ejecuto de esta manera, se ejecuta Z, es 23. Siempre se va a ejecutar la última línea. Si yo quiero ejecutarlo todo, tengo que seleccionar. Y ahí sí funciona todo. O si quiero ejecutar solo una línea específica de ese archivo, pues la selecciono, le digo run y esa es la que se va a ejecutar. Entonces hay que tener cuidado con eso porque si queremos ejecutar todo el archivo hay que seleccionarlo todo. Con Source, pues ahí sí no hay que seleccionar nada, ahí sí simplemente uno le hace clic y listo. Bueno, en este caso entonces yo ya creé un archivo que contiene código y que se ejecuta en el entorno
Pero entonces, como les dije, el proyecto puede contener varios archivos de código separados. ¿Y eso con qué fin? Bueno, en algunos casos la idea es que si yo separo el código, yo puedo reutilizar ese código sin necesidad de reescribirlo varias veces, que es finalmente uno de los objetivos de la programación, en este caso usando proyectos, que yo escribo el código, lo escribo una vez, pero lo puedo reusar muchas veces en otro bloque de código o incluso en otro archivo. Entonces vamos a ver eso. Yo puedo decir aquí crear otro nuevo R-script. Ahí está, ya lo creamos. Vamos a crear un archivo que cree una variable, digamos, variable 2, y que sea igual a, supongamos, no, hagamos una cosa más bien. Saquemos esta línea de código de acá, esta de Y, y mandémosla a ese archivo. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a poner este como código Y. Entonces, acabo de crear otro archivo de código y lo acabo de poner, lo guardé y lo acabo de poner dentro del mismo proyecto. ¿Qué quiere decir que estén dentro del mismo proyecto? Que esos dos archivos de código pueden, digámoslo entre comillas, verse entre sí. ¿Cómo así? Bueno, ejecutemos este programa. Vamos a borrar las variables otra vez. Aquí con este icono, hacemos clic aquí y decimos sí. Entonces aquí se borran todas las variables del entorno. En este momento no hay variables. Si yo vengo aquí a la consola y pregunto qué variables hay, me va a decir no, cero, no hay nada. Ahora, si yo ejecuto este código, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque porque Y no existe. Y es una variable que no he declarado. Y en este momento es una variable no declarada, y como no es declarada y como no tiene ningún valor asignado, pues entonces ahí hay un error. X existe bien, X vale 8. Cuando voy a ejecutar la línea 2 dice Z es igual a X más Y. Entonces dice, bueno, Z va a ser igual a 8 más ¿qué? Más nada. Él no sabe qué es Y, porque no existe. En este momento este bloque de código no está definiendo a Y ni un valor de Y. Entonces, por eso sale un error. Ese valor de Y yo lo definí acá en el otro archivo que contiene el código. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? La idea sería hacer que Y se declare y tome el valor, pero llamando al otro archivo. Entonces yo puedo hacer esto, source, y entre comillas doble le digo código y.r. Entonces, ahora vamos a ejecutar otra vez el archivo completo. Ejecutamos y efectivamente ahí sí ya funcionó, ahí ya no salió error. Voy a volverlo a hacer. Ahí funcionó. Entonces, ¿por qué funcionó así? Porque estoy haciendo un llamado a otro archivo de código. Ese archivo se ejecuta en la línea 2 y una vez termina la ejecución de ese archivo, continúa la ejecución de este con la línea 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí declara una variable X y le pone un valor. Pues en este caso sería X es igual a 8. Luego pasa a la línea 2. La línea 2 le dice, bueno, ejecute el código que está en el archivo, en este archivo. Y como está dentro del mismo proyecto, entonces no hay problema, lo reconoce y dice, sí, ese archivo es este. Entonces ejecuta lo que está aquí adentro. ¿Qué está ahí adentro? Y es igual a 15. Entonces dice, bueno, Y es igual a 15, ejecuta, termina de ejecutar este código y vuelve al código desde donde lo llamó, o sea, aquí. Y continúa con la ejecución. Luego dice, Z es igual a X más Y. Bueno, X lo hicimos acá y valía 8, o vale 8. Y lo hicimos en este archivo y vale 12, 15. Entonces ya sabe que va a sumar 15 más 8. Y al final, entonces lo hace,
da 23, y al final entonces lo que hace es imprimir el valor que quedó en Z, y el valor que quedó en Z pues es 23, entonces ahí ya funciona. ¿Cuál es la ventaja de eso? Como les digo, si en determinado caso, ahora más adelante en el programa del curso vemos nosotros funciones, cómo crear funciones personalizadas, la idea es esa. Yo puedo crear varios códigos diferentes, varios archivos de código diferentes que contenga cada uno de ellos la definición de una función específica. Y en un código principal, puede ser como en este caso este archivo código 1.r, ese puede ser, digamos, nuestro código principal. Y ahí, entonces yo puedo hacer llamado a esos otros archivos que contienen otras funciones y hacer llamado a esas funciones tantas veces como yo quiera dentro de este código principal, sin necesidad de tener que reescribir el código. Bueno, entonces eso es parte de las ventajas que nos ofrece el entorno. Como yo les había dicho, también hay un historial de comandos. Entonces, todo lo que he escrito desde que empecé la sesión aparece registrado aquí. Ahí están los comandos. Si yo quiero reutilizar alguno o reescribir alguno, pues simplemente hago doble clic y automáticamente va allá a la consola, doy Enter y se ejecuta sin ningún problema. Entonces, también hay una ventaja ahí de pronto algún comando repetitivo que yo necesite usar. Pues simplemente voy allá al historial, lo selecciono y ahí aparece de una vez para que yo le haga clic y lo ejecute nuevamente. Bueno, eso es con respecto al entorno. Es con respecto al entorno. ¿Qué otra cosa me provee el entorno? Yo también voy a poder, en algunos casos, el código es muy grande. Entonces, como yo les decía, puede ser que hayan errores en el código y pues para encontrarlos yo necesito en la mayoría de los casos ir a revisar línea por línea qué se está ejecutando, qué se está haciendo para encontrar así el error y saber dónde se está produciendo. Entonces eso aquí en el entorno se llama debug. Es la capacidad que me da el entorno de ejecutar un programa línea por línea, uno a uno. Entonces yo tengo mi código completo en mi archivo, así como este, y si yo quiero ver cómo van las variables en este punto, en la línea 3, yo puedo hacer clic aquí al frente del número, y si se dan cuenta aparece un puntico rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que puse ahí un punto de como de bloqueo. Es decir, el código siempre se va a ejecutar línea a línea de forma secuencial. Primero se ejecuta la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3, luego la línea 4. Pero como en la línea 3 hay un punto rojo, que quiere decir que el programa se va a ejecutar línea 1, línea 2, y ahí en la línea 3 va a quedar estático, va a quedar frenado hasta que yo le dé autorización de continuar. Entonces, en este caso ya puse el punto rojo, ahora lo que tengo que hacer yo es correr el programa hasta ese punto rojo. ¿Cómo corro el programa ahí? Pues hago clic aquí en Source, voy a limpiar aquí la consola, voy a limpiar aquí las variables y voy a ejecutarlo haciendo clic en Source. Entonces hago clic en Source y si se dan cuenta, aquí apareció ya una flecha verde y la línea de código resaltada en amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente el código se ejecutó línea por línea y ahí está detenido en este momento en la línea 3 y no está haciendo nada, está esperando a que yo le dé autorización de continuar. ¿Eso para qué sirve? Bueno, me sirve para yo detener la ejecución del código y mirar en ese momento qué valores hay o qué variables hay o si todo está correcto. Entonces, en ese momento yo puedo mirar las variables, veo que hay dos, X y X vale 8 y Y vale 15. Si miramos bien, nos damos cuenta de que la variable Z aún no existe y no ha sido creada, porque pues esa variable se crea en la línea 3 y la línea 3 no se ha ejecutado, la línea 3 está ahí en espera. El entorno está diciendo, bueno, usted puso un punto de bloqueo ahí, ahí estoy yo esperando.
Entonces decida usted qué hacer. ¿Continuamos o salimos o seguimos hasta el final? Entonces yo tengo tres opciones, bueno, en realidad tendría 4 opciones. Una sería terminar el programa, que es haciendo clic aquí en este botón que dice Stop, este botón con el icono rojo que dice Stop. Si yo hago ahí, el programa termina y ya no ejecuta nada más. La otra opción es continuar, esta flecha verde, o aquí donde dice Continue. Si yo le doy continuar, el programa va a seguir su ejecución hasta que encuentre otro punto de bloqueo, o hasta el final, si no hay más puntos de bloqueo. Esa es la segunda opción. La tercera opción es continuar este next, continuar hasta la siguiente línea de código. Entonces lo que hace es ejecutar la línea 3 y parar en la línea 4. Es como hacer un salto nomás. Hay otra opción que es esta, en donde está la flecha verde, pero como dentro de paréntesis. Significa que si hay un llamado a una función, el entorno lo que va a hacer es saltar dentro de esa función, no saltarla, sino entrar a inspeccionar qué hace esa función. Y, bueno, hay otra opción, son 5 opciones. Hay otra opción que es saltar la ejecución de un ciclo. Si yo puse un punto de bloqueo dentro de un ciclo, yo puedo simplemente decirle al entorno, siga la ejecución hasta que el ciclo termine. Y cuando una vez el ciclo termina, entonces queda detenido, la ejecución queda detenida hasta la línea siguiente al ciclo. Esas son como las 5 opciones que yo tengo ahí para hacer. Pues vamos a mirar, si yo hago stop, listo, el código terminó y no hizo nada más. Pongamos acá un punto, listo, volvamos a hacerlo. Entonces hago source, listo, ahí quedó en la línea 2, puse un punto en la línea 2, ahí quedó detenido. Entonces si yo le doy continuar, bueno, vamos a hacer algo más para verlo más gráfico. Vamos a escribir un código acá. Imprimamos X, imprimamos Y, por decir algo. Ahora sí, volvemos source, listo, ahí quedamos. Si yo le doy continuar, entonces lo que va a hacer es saltar la ejecución, va a ejecutar la línea 2, 3, 4 y va a frenar en 5. Porque continuar lo que hace es saltar de un punto de bloqueo a otro punto de bloqueo. Si no hay otro punto de bloqueo, pues salta hasta el final de la ejecución. Entonces veamos qué hace ahí. Continue. Efectivamente, si se dan cuenta, ahí saltó de la línea 2 a la línea 5 y ejecutó pues la línea 3, 4 y quedó ahí esperando en la línea 5. Si yo vuelvo y le doy continuar, ejecuta todo el programa porque ya no hay más líneas de bloqueo. Entonces efectivamente ya ejecutó todo el programa. Volvamos a hacerlo. Entonces, la otra opción es saltar una línea. Yo salto una línea y si se dan cuenta ahí la flecha verde saltó de la línea 2 a la línea 3 y ahí se quedó esperando. Vuelvo otra vez, salta la línea 4, salta la línea 5, salta la línea 6 y ahí ya terminó el programa. Terminó la ejecución del programa. Entonces, eso es lo que hace la opción de Next. Ahora, en este caso la del ciclo no nos va a hacer nada porque yo no tengo ningún ciclo implementado en el código, entonces esa no va a hacer nada ahí. Esta de entrar en una función, puedo yo entrar a una función, efectivamente ahí está entrando a la función que se llama source, que es la que llama al archivo. Bueno, esa ya es una función específica de R, entonces por eso es que sale un código no, ahí no estamos, cuando le doy entrar en la función, esta función source, como no hace parte de nuestra implementación, él entra a
a código propio de R. Y bueno, ahí uno puede mirar el código de R, pero pues como no es el interés aquí, entonces no saltamos esa ejecución. Listo, entonces eso era lo que viéramos. Ah, bueno, y para quitar los puntos simplemente vuelvo y hago clic ahí en el punto rojo y ahí ya se quita. Entonces eso era como para que viéramos otra funcionalidad del entorno, en donde yo puedo ir paso a paso, yo puedo mirar qué hace, qué comando, cómo lo hace, etcétera. Y bueno, incluso yo creo que puedo poner, vamos a hacer esta prueba, yo puedo poner el punto en el otro código, a ver si sale. No, ahí no sale. Sale es si yo ejecuto solo el código que está aquí. Una ventaja también de tener varios archivos separados es que precisamente yo los puedo ejecutar de forma individual. En este caso yo puedo ejecutar solo esta parte del código. Ahí está. O yo puedo ejecutar este archivo también de forma separada, de forma individual. La única diferencia entre las dos es que, pues bueno, este código está haciendo un llamado al otro. Esa es la diferencia ahí. Entonces yo puedo tener aquí en el proyecto, como les digo, aquí en los archivos, yo puedo tener archivos de código tantos como yo quiera y también puedo tener archivos con datos. Porque la idea con R es que yo pueda tener archivos con datos separados, archivos que tengan información y que yo pueda cargarlos eventualmente en el código para poder manipular esos datos con las funciones que vienen específicamente del lenguaje de programación. Entonces, en la mayoría de los casos, la información con la que yo voy a trabajar en R es información que viene de otras fuentes, es información que viene de una base de datos, o es información que viene de una página web, o es información que viene de otra aplicación, o es información que viene, puede ser hasta incluso de un sensor o de un sistema que recoge información. Bueno, yo puedo tener datos de múltiples fuentes y la idea entonces es que esos datos la mayoría de las veces vienen en archivos separados y yo no debería tener que escribir textualmente los datos para pasarlos aquí a mi código. Entonces, si yo tengo, por decir algo, un vector de datos, ya sabemos que lo podemos crear con la función C, y dentro de C yo puedo escribir los valores. Entonces supongamos que yo tengo precisamente estos valores. Yo los puedo escribir y ahí yo puedo entonces ya trabajar con los datos sin ningún problema. En este caso, si yo ejecuto esto, en el vector 1, si yo ejecuto este código, efectivamente, si voy allá a las variables, aparece vector 1 y aparecen los datos. En este caso, yo escribí la información, los datos, los números, yo los escribí para crear la variable vector, para llenar la información, pero la idea es que no tengamos que hacer eso, porque en la mayoría de los casos la información que yo voy a trabajar es muy grande, son, no sé, 50, 100, 200, 1000 números más allá. Entonces ponerme yo a escribirlos o a transcribirlos de cómo vienen de la otra fuente, de la fuente original, es muy tedioso. Entonces la idea es que haya un archivo que contenga estos datos, que generalmente se puede extraer de la fuente original, y aquí en el programa en R es simplemente con una instrucción traer esos datos del archivo y ya ponerlos en la memoria para que el programa pueda trabajar con esos datos, transformarlos, hacer operaciones, llamar a funciones con esos datos. Entonces, por eso es que la idea es que dentro del proyecto, dentro del mismo proyecto que nosotros vayamos a crear, aparezca uno o varios archivos de fuentes de datos con los cuales yo pueda trabajar. De la misma manera como se está haciendo con el código, con source, yo pueda hacer llamado a archivos de datos. Bueno, en ese caso sería otra función, eso lo veremos más adelante. Bueno, listo, entonces ya hemos visto varios comandos
Ya hemos visto varios comandos de forma indirecta, entonces ya no es extraño para nosotros. Los comandos escritos en la línea de comandos de R son ejecutados una vez se presiona Enter, eso ya lo vimos. Para asignar un valor a una variable se usa el comando menor que y flecha. Recuerden que eso siempre sirve para asignar un valor a una variable, uno o varios valores a una variable, y es así tal como aparece aquí, el símbolo de menor y el menos pegados. Eso indica que lo que está del lado derecho va a ser el valor que se le asigna a lo que está al lado izquierdo, que es la variable con el nombre respectivo que le estamos dando. Eso ya lo hemos estado haciendo varias veces. Aquí está otra vez, entonces está el símbolo y está la operación. En este caso es una operación, pero pues también puede ser un valor, solamente un valor. Yo puedo escribir 4, eso es válido también. Entonces en este caso estamos haciendo uso de la asignación para un valor, para el resultado de una operación o para muchos valores dentro de la misma variable, que pues en este caso lo tenemos que ver como un vector. Aquí abajo. Un vector es eso, es una variable que contiene en su interior varios elementos, no necesariamente números. Yo puedo escribir otro vector, digamos aquí, vector 2, que contenga C, ya sabemos que C es que contenga varias cadenas, yo puedo escribir aquí cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 4, cadena 5. Ahí, si yo ejecuto solo eso, solo pongamos esa variable, ahí está, apareció, y cada es una variable, se llama vector 2, y contiene 5 cadenas de caracteres. Son independientes, son individuales, pero digamos que están empaquetadas en una misma estructura. Eso se llama un vector. Puede ser números decimales, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser números enteros también. Yo puedo escribir aquí vector 3, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listos? Entonces ahí estoy declarando un vector. Perdón, tengo que cerrarlo acá. Listo, entonces ahí estoy declarando un vector que contiene una variable que es un vector que contiene 6 números enteros. De esa manera, entonces yo creo variables y les asigno valor automáticamente. Como les decía en algún momento, yo puedo, en R, yo creo variables cuando les asigno un valor. Cuando les asigno un valor, yo creo las variables. No es necesario declararlas al comienzo y tampoco es necesario asignarles un valor. Perdón, no es necesario asignarles un tipo de dato, sino que automáticamente R decide qué tipo de dato es la variable en función del valor que contiene. En este caso, la línea 6 acaba de crear un vector, pero si se dan cuenta, ese vector tiene, el primer elemento es un número entero, el segundo elemento es un número decimal y el último elemento es una cadena de caracteres. Cuando yo ejecuto eso en R de alguna manera va a decir, no, eso está mal porque el vector tiene que, todos los elementos tienen que corresponder al mismo tipo de dato. Entonces, el vector tiene que ser o todo de números enteros, o todo de números decimales, o todo de cadenas de caracteres. En este caso, lo que hizo R fue determinar que el número entero y el número decimal pueden ser representados también como cadenas de caracteres. Entonces eso fue lo que hizo, los transformó esos dos y los volvió cadenas de caracteres. Si miramos aquí en la definición de environment, aparece
el nombre de la variable, vector 4, aparece que es un vector de tamaño 3 o que contiene 3 elementos y cada uno de ellos los representó como una cadena de caracteres para poder decir que es un vector de caracteres. Entonces unificó los 3 valores en un mismo tipo de dato para evitar que hubieran inconsistencias en la definición de la variable. Listo, entonces ahí ya vimos eso. También yo puedo... bueno, entonces lo que les decía, aquí yo asigno una variable, un número, listo. Aquí la imprimo y ahí ya tiene el valor. También puedo asignar una operación o el resultado de una operación a una variable, que es lo que se está haciendo acá. Y en general, cuando escribimos código en R, en general, cada línea representa una operación. Entonces, en este caso, si yo tengo que escribir a la línea 1, diría, bueno, eso es la creación de una variable con valor 4. ¿Listo? Muy puntual. La línea 2, bueno, es como la variable x ya fue creada en la línea 1, entonces la línea 2 sería reasignación del valor de la variable x con el resultado de una operación. ¿Listo? Así sucesivamente. Cada línea ejecuta una sola cosa o se encarga de hacer una sola cosa. Si por alguna razón nosotros queremos que una sola línea haga varias cosas o realice varias operaciones, entonces en ese caso es posible. Pero pues tendríamos que utilizar un carácter adicional, que es el punto y coma. Yo puedo decir x va a ser igual a 2 por x. ¿Listo? Y además voy a decir y, o bueno, pongámosle otro nombre, x2 va a ser igual a 3 y x3 va a ser igual a 5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en esta misma línea, la línea 8, voy a hacer 3 operaciones diferentes, con 3 variables diferentes. Y son operaciones independientes entre sí. Es decir, la creación de la variable x2, asignándole el valor 3, es independiente de la primera operación, que es actualizar el valor de x como 2 por x. Y también es independiente de la creación de la variable x3 asignándole el valor 5. Entonces están ejecutando 3 instrucciones independientes en la misma línea. Entonces si yo ejecuto eso, listo, ahí está, se ejecutó. Actualizó el valor de la variable x, creó la variable 2 y creó la variable 3. Listo, entonces la línea 8 realizó 3 operaciones al tiempo. O bueno, al tiempo no, una después de la otra, pero todo se hizo dentro de la misma línea. Hay que recordar que eso se puede hacer separando las operaciones con un punto y coma, siempre con punto y coma. No se aconseja hacer porque el código no quedaría muy claro de leer, de entender. Siempre lo que se aconseja es que cada línea de código se encargue precisamente de hacer una sola operación individual. Con eso queda más fácil leer el código e incluso queda más fácil hacer lo que yo les había dicho aquí al principio, de hacer el debug. O sea, yo pongo aquí, en este caso si yo pongo un punto en la línea 8, me queda más fácil ver que hace esa operación de 2 por x, que si yo pongo el mismo punto en esta línea. ¿Por qué? Porque si yo pongo el punto en esta línea y paso a ejecución, estas 3 instrucciones se van a ejecutar. Entonces para mí va a ser más difícil decidir qué línea hizo qué cosa. Y pues eventualmente si me queda difícil decidir qué línea hizo qué cosa o qué instrucción hizo qué, entonces también es más difícil encontrar los errores ahí. Mientras que si cada línea, si hago que mi código, cada línea ejecute una instrucción pendiente, es más fácil
encontrar un error en un código escrito de esa manera. Bueno, eso sí ya depende de cómo uno escriba, pero igual hay con punto y coma separar las operaciones en una misma línea. Bueno, los tipos de datos en algunos casos se llaman modos en R. Significan es qué valor almacena la variable. Entonces, como ya hemos visto, en numeric almacena números con decimales. Supongamos que yo voy a borrar aquí otra vez las variables. Voy a borrar aquí la si yo ejecuto esta línea, va a crearla, pero como le asigné un número, esa variable va a ser un número entero, que va a estar representado como numeric. Creo que veamos el sector a ver cómo sale. Sí, es numérico. Si yo pongo esto, sí. Si yo pongo, creo que aquí puedo hacerlo con mode. Sí. Entonces, yo puedo consultar el valor, el nombre de la variable. Entonces yo pongo mode, qué tipo de dato es vector 3. Entonces me va a decir es numérico. Cuando yo creo la variable x2 y le asigno el valor 3, eso es numérico. Si a esa misma variable 2 le pongo un número decimal, vamos a hacer aquí mode x2 y aquí mode x2. Vamos a ver si esto sí me funciona. Vamos a ejecutar esto. Exactamente. Voy a limpiar aquí. ¿Qué quiero que veamos acá? Estoy usando la misma variable, no estoy declarando una nueva. Estoy usando la misma. Cuando la estoy declarando al comienzo, le estoy asignando el valor 3. Con ese valor 3, ¿qué quiere decir? Pues que la variable se crea y se crea de forma numérica, con numeric, que es el tipo de dato numérico. Ahora, le estoy cambiando el valor, le estoy asignando otro valor, ahora decimal, y también es numérico. También puedo asignarle un valor, una cadena de caracteres. Vamos a ver qué tipo de dato arroja ahora. Es la misma variable. No estoy declarando variables nuevas. Vamos a borrar aquí, vamos a ejecutar aquí. Entonces aquí me dice es carácter. Si se dan cuenta, la variable es la misma, pero cambió de tipo de dato porque se va adaptando en función de el valor que yo le esté asignando. Entonces al comienzo le asigné números y era de tipo numérico. Ahora le asigné una cadena de caracteres y es un carácter. O pues en R se identifica como carácter. También hay lógicos. También hay valores lógicos. Yo puedo decir x2 true. Y entonces vamos a consultar el tipo de dato que queda. Después de poner true a la misma variable. Entonces ahí ya cambió y es lógico. Lógico. Tipo de dato lógico. Los tipos de datos lógicos son true o false. No hay más. Entonces en ese caso ya cambió el tipo de dato. Bueno, hay otros tipos de datos que son funciones. Luego más adelante vemos las funciones, las listas y las expresiones. Son tipos de datos que también almacenan información que yo puedo crear las variables, declararlas y almacenar información ahí.
y se van adaptando dependiendo de los valores que van tomando. Entonces eso era lo que quería que viéramos acá. Los tipos de datos de las variables no son fijos, no son estáticos, como en otros lenguajes de programación. Si han trabajado con Java saben que cuando yo declaro una variable en Java de tipo entero, esa variable se permanece o siempre va a ser de tipo entero a lo largo de la... Siempre que yo ejecute el programa y diga que la variable es entero, va a ser una variable entera todo el tiempo. Primero, yo no digo el tipo de dato, no lo digo explícitamente. Y segundo, la variable transformarse dinámicamente según el valor que yo le... Si es numérico, pues bueno, es numérico. Si es carácter, bueno, es carácter. Si es lista, lista. Y entonces así se va transformando en la medida en la que el programa se va ejecutando, línea por línea. Bien, entonces la siguiente comandos de algunos adicionales. Vamos a ver convenciones para los nombres de los objetos y de pronto alguna introducción a los objetos en R. No. Entonces, recuerden que es miércoles 5:30. Bueno, gracias.